Tengan ustedes un buen día, amados hermanos, un día muy especial. Bueno, el fondo nos ve un poquito la neblina, ¿no? Pero precioso el color gris, ¿no? La cinta con el verde del campo, el laguito, la laguna, etcétera, ¿no? Un excelente fondo para también un excelente tema de mucho interés para la juventud. Y en este día vamos a estar compartiendo precisamente sobre una juventud exitosa. Por eso que el título del tema le hemos puesto Cocinando un éxito en el futuro o un futuro de éxito. Y vamos a dar lectura a una porción de la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 41, del verso 38 hacia abajo. La leemos en nombre del Santo Espíritu y dice así. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no ha entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar rodillas y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Vamos a dar una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo que pueda guiarnos en este compartir, en esta interpretación y aplicación a la juventud de este precioso pasaje de la palabra del Señor. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesucristo por esta porción de tu palabra y pedimos que tu Santo Espíritu esté dando luz a nuestro entendimiento para poder comprender y entender cada uno de tus santos y benditos propósitos que tienes especialmente para la juventud en estos momentos. Gracias, Señor. En tus manos estamos y en tus manos ponemos. Amén. Gloria a Dios. Bien. Como el tema trata sobre cocinando un futuro de éxito, pues hemos tomado este término gastronómico, ¿no? Y porque cocinar, pues implica en ese término culinario, ese contexto culinario, gastronómico, implican una selectividad de ingredientes, ¿no? Para poder elaborar el plato que se espera cocinar. Pero no solamente es un conjunto de ingredientes, ¿no? Propicios para cocinar el potaje o el plato que se espera, sino que también tiene que ver con el estilo de la preparación y también la sazón que se aplican a esos ingredientes para alcanzar un potaje exquisito, agradable, excelente en sus contextos gastronómicos y culinarios. Entonces, hemos tomado ese título de Cocinando en la Juventud, un éxito futuro, que también vamos a aplicar ciertos ingredientes, pero antes de eso, queremos ver cuál es la posición de la juventud en el día de mañana. O sea, la juventud se está preparando hoy para el día de mañana. Y entonces, para el día de mañana hay dos áreas donde la juventud tiene que tener una competencia excelente en esos contextos de carácter sociopolítico y también el contexto eclesial. De que la juventud cristiana ha sido llamada ¿para qué? Para que precisamente se constituya como una bendición, no solamente en el presente, sino en el futuro, en las áreas sociopolíticas que afecten al mundo inconfeso y también en las áreas eclesiales que puedan afectar positivamente a la iglesia del Señor. Entonces, ¿cómo la juventud debería de cocinar ese éxito en el futuro en estas áreas sociopolíticas y también en las áreas eclesiales? Y cuando estamos hablando en las áreas sociopolíticas, yo me estoy refiriendo a que la juventud pueda alcanzar en un ambiente secular, ¿no?, ciertas etapas, cruzar etapas y alcanzar una estatura académica y profesional que le permita ser una gran bendición a la sociedad.
a una empresa, etcétera, ¿no? Y entonces vemos ahí en el futuro, visualizamos a una juventud preparada, una juventud que en las áreas académicas ha logrado conquistar con éxito, ha logrado superar las escalas académicas de su profesión, que ha pasado de un bachillerato, una licenciatura, a otro posgrado de mayor jerarquía, una maestría en la materia, un doctorado o un PhD al final, ¿no es cierto? Que esa juventud exitosa ha ido escalando académica y profesionalmente con el tiempo, hasta constituirse una gran bendición en la sociedad, no solamente por su gran entendimiento, su creatividad, su inventiva, su ingenio y su sabiduría para poder trabajar en la competencia de su profesión, sino también por las virtudes, por sus principios, por sus valores, que comienzan no solamente a transmitirse de manera oral, sino que también el mundo comienza a contemplar el buen testimonio de integridad de este profesional. Este profesional es un profesional que aporta a la sociedad con su inteligencia, con su sabiduría en su trabajo profesional, pero también hace un aporte importante con su buena conducta, que hace atractivo el evangelio, el cristianismo, porque es un hombre íntegro. Entonces vemos allí un éxito en las áreas sociopolíticas que Dios espera en nuestra juventud. Y también en el lado eclesial, también jóvenes que son de gran aporte, de gran bendición en el mundo eclesial de la Iglesia de Jesucristo. Pero vamos a ver aquí la experiencia de José, un joven que fue por sus hermanos arrojado, tratando de asesinar. Al final lo venden a los ismaelitas, que eran comerciantes en la trata de seres humanos. En ese tiempo las tratas pues eran antiguos, ¿no? Vienen ya de los tiempos ya del Génesis. Y entonces vemos las experiencias, pero queremos llegar a dar dos ejemplos de ese éxito de este joven en las áreas sociopolíticas y las áreas eclesiales. Y vamos a dar lectura aquí en estos versículos que son muy importantes, que están identificando el gran éxito de José, primeramente en el área sociopolítica. Entonces vamos a ver el capítulo 41, versículos 38 al 45. ¿Sí? Aquí ya lo hemos visto nuevamente. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa. Y verso 43, para finalizar y abreviar, dice: y lo hizo subir en su segundo carro y pregonando delante de él sobre una rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Aquí vemos el éxito sociopolítico de José, el segundo de Egipto, ¿no? Porque tenía pues cualidades que lo llevaron hacia esa posición de gran jerarquía en la sociedad de aquel tiempo. Entonces vemos aquí un éxito de la juventud en un área o contexto, dimensión o esfera de carácter sociopolítico. Pero también vemos el otro tipo de éxito en las áreas eclesiales, ¿no? Y vemos al capítulo 45 del 5 al 8, algo interesante. Leemos y dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida. Entonces, vemos aquí de que el éxito en su carácter eclesial, que fue bendición para el pueblo hebreo, fue bendición para la iglesia primitiva en un contexto figurado y bíblico también, porque eran pueblo de Dios, los hebreos. Y Dios había establecido en José un canal de mucha bendición para preservar la vida física y espiritual también de los hebreos, porque la raza no debería de ser desaparecida. Tendría que continuar la raza, porque de esa raza, de esa simiente de Abraham, saldría nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y entonces vemos aquí dos éxitos muy importantes en la vida de este joven José. Éxito en los contextos sociopolíticos y también los contextos de carácter eclesial. Pero surge una pregunta: ¿cómo se cocinó ese éxito? ¿Cómo logró cocinar este exitoso fin
José, cómo logró, ¿no?, conquistar éxito en esas áreas sociopolíticas y las áreas eclesiales. Bien, ¿cuáles son los ingredientes? Porque estamos hablando de cocinando un futuro de éxito, como el título del tema. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son los ingredientes necesarios para que la juventud pueda alcanzar en el futuro estos éxitos en estas dos dimensiones? Primeramente, vamos a analizar todas las características de José que hicieron posible este éxito en estas dos perspectivas. Ya reiteramos, perspectiva sociopolítica y la perspectiva eclesial. O sea, ¿cuáles fueron los ingredientes espirituales e intelectuales y morales de José? Precisamente de esos ingredientes es la que la juventud tiene que cocinar para alcanzar el éxito en el día de mañana. Vamos a ver con el primer ingrediente que permitió cocinar un éxito a futuro en José. Vamos a ver primeramente en el libro, en el pasaje de Génesis 39, vamos a ver en el versículo 3, 39:3, dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar de su mano. Acá hay una frase importante donde dice, y vio, observó. Y la palabra ver, la frase ver en hebreo, significa supervisar, analizar. Entonces, ¿qué pasa? De que llama la atención a Faraón la actitud de José. ¿Y qué fue lo que observó? ¿Y qué fue lo que analizó? ¿Qué fue lo que comenzó a supervisar, analizar Potifar en la actitud de José? Nuevamente leemos el texto. Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. O sea que Potifar está observando que José tenía una comunión plena con Dios. Una comunión plena con Dios. De que Dios estaba con él. Que la juventud tiene que tener un testimonio público, que el mundo vea de que Dios está con él. Que ve unos ingredientes que explican que tiene una comunión con Dios. Y entonces ve frutos. Que el mundo tiene que ser testigo de los frutos que están presentando la juventud. La Biblia dice que al árbol se le conoce por los frutos. ¿Cómo podemos conocer a una juventud que le espera el éxito en el día de la mañana? Por los frutos que están ministrando y presentando y exteriorizando hoy. El libro de Gálatas, capítulo 5, 22-23, habla de los frutos del Espíritu Santo de Dios, que son el carácter de Dios en el Espíritu Santo. Amor, gozo, fe, paz, paciencia, templanza, bondad, benignidad y mansedumbre, que son 9 manifestaciones del carácter de Dios. Y cuando dice que Potifar comenzó a ver que Dios estaba con José, o sea que Dios estaba en José, o sea que el carácter de Dios estaba en José. Ese carácter de amor, de gozo, después de paciencia, de templanza, mansedumbre, de benignidad. Entonces, eso es lo que el mundo tiene que observar en la juventud. Y vio Potifar que la presencia de Dios estaba en José. Y no solamente eso, sino comienza a supervisar esa actitud, ¿no?, de templanza, de mansedumbre, de honestidad, de integridad en José. O sea que el primer ingrediente para cocinar un éxito en el futuro, vemos que tiene que ver con el buen testimonio público que se está presentando ante la sociedad y también de manera interna en la iglesia.
Pero luego proseguimos y vemos aquí otro punto importante. El 3 mismo dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Así vemos ahí que tenía un espíritu constructivo, que todo lo que hacía era una mano excelente, toda actividad lo acompañaba el éxito, prosperaba, tenía un espíritu constructivo, positivo, edificante. Entonces, vemos aquí algo muy interesante, el buen testimonio moral y el buen testimonio de carácter servicial y ministerial que estaba expresando con su comportamiento José, y en la cual estaba expectando Potifar, que veía en él el excelente testimonio José y su gran espíritu de construcción que tenía, un espíritu positivo, porque Dios le ayudaba a ser exitoso en sus labores, sus faenas de carácter doméstico en la casa de Faraón. Entonces, vemos acá que el ingrediente de éxito importante para cocinar éxito en el futuro tiene que ver con el buen testimonio. Segundo punto, tiene que ver con una dignidad, con honestidad, con la integridad. Vamos a ver más abajo en el versículo 9, cuando todos conocemos la historia y vemos ahí de que la mujer de Potifar pues se apasiona con este muchacho, se apasiona porque siempre van a ver por allí que la juventud, como está en un proceso de revolución, de carácter afectivo, emocional, los jóvenes comienzan pues a apasionarse, a ilusionarse, a enamorarse, ¿no? Y nos falta por allí que surja una propuesta de carácter carnal, ¿no? Que puedan pues poner en peligro la situación moral de los jóvenes, las tentaciones, las provocaciones, etcétera, que se originan mayormente no solamente de una manera casual, de una manera fortuita o de una manera eh, ocasionada por la juventud misma que busca en los canales de televisión o por YouTube o por Facebook, etcétera, cómo satisfacer su concupiscencia hormonal o satisfacer de manera visual, y se presentan ese tipo de tentaciones. Entonces, ¿cómo debe reaccionar la juventud cuando se presenta ese tipo de tentación de carácter pasional, de carácter hormonal? ¿Cómo debe de reaccionar? Aquí encontramos un gran ejemplo de importancia, de integridad, que es el segundo ingrediente espiritual muy importante para alcanzar el éxito en el futuro. Y entonces aquí viene una prueba grande para José, donde en la voluntad permisiva de Dios permite que esta mujer trate de seducir, trate de persuadir a José, pero en un contexto hormonal, un contexto sexual. ¿Y cuál fue la reacción de José? Pues en esos tiempos, pues las mujeres egipcias, especialmente las que estaban en una posición económica alta, vestían bien aromatizadas, bien perfumadas, y los perfumes de Egipto de esa época eran pues terribles afrodisíacos, ¿no? Y la mujer de Potifar pues era una mujer que tenía una belleza extraordinaria, tanto en su contexto estético como también anatómico. Pues los requisitos de Faraón, porque Faraón imponía las reglas, los requisitos de los que serían las futuras esposas de sus soldados, de sus oficiales de ejército, porque era un oficial del ejército de Faraón Potifar. Entonces, era Faraón quien determinaba cuáles serían las características de las que serían mujeres y esposas de sus oficiales. Y dentro del marco de esa selectividad, de esos requisitos, la mujer que sería la esposa de un oficial de Faraón tendría que ser estéticamente de una belleza deslumbrante.
y de un cuerpo escultural, de una anatomía muy perfecta, muy delineada. Entonces, la mujer de Potifar era una mujer de rostro bello y de cuerpo sugestivo, atractivo y sensual, en la cual le dice a José, le dice, acuéstate conmigo. No es que esta mujer se había enamorado, sino que se había apasionado de José, se había apasionado. Y entonces José hubo una reacción íntegra en él, que era uno de los ingredientes que permitió alcanzar el éxito en la posteridad. Veamos entonces la respuesta de José cuando se presenta la tentación por YouTube, por Facebook, por televisión, por el cine, o en vivo, en el barrio, en la esquina, en el callejón, en la calle, etc. Por la tentación no tiene espacio ni tiempo. En cualquier momento se le presenta a la juventud. Y si la juventud no está preparada para la tentación de carácter hormonal, entonces caída. Pero ¿cuál debe ser la reacción de éxito? La integridad. Así como reacciona José. Veamos lo que dice acá. 7. Aconteció después de esto, estamos en Génesis 39, verso 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duéreme conmigo. Duerme conmigo. Ese es un eufemismo. Es una figura retórica que suaviza el término que podría herir la susceptibilidad del oyente o del lector, el que oye el texto o el que lee el texto. Entonces debería decir en su original que la mujer le dice, tengamos sexo, hagamos coito. Pero para suavizar el término se aplica un eufemismo. Dice, acuéstate conmigo. Y no precisamente que se iban a poner pijama y iban a roncar. No, sino que ya usted entiende, ¿no?, la propuesta sexual de la mujer de Potifar hacia José, este joven. ¿Y cuál fue la reacción del joven? Bien, vemos lo que dice aquí. 8. Y él no quiso. De repente se pregunta a la mujer de Potifar. Le pregunta, ¿que eres gay? ¿No ves tanta belleza en mí? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó? Se preguntaría, ¿no? Pero él sigue y responde así. 9. Le dice, no hay otro mayor yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría delante de Dios? Y vemos una integridad, una honestidad, una dignidad de este joven, respetuoso, ¿no?, lleno de templanza y de dominio propio. O sea que vemos aquí una gran integridad, ¿no?, y un respeto por las cosas ajenas, ¿no? Pudo vencer la tentación. Que la mujer estaba prácticamente desnuda, con unos olores afrodisíacos, perfume afrodisíaco, pero que prácticamente estaban desarmando a José. José no era de piedra, José no era de acero, José no tenía un cuerpo glorificado, José no era un ángel, José era un ser de carne y hueso, como usted, como yo, como cualquiera, con debilidades y pasiones. Santiago está escribiendo que Elías, a pesar de que tenía un hombre de unos que hacían unos milagros de carácter, digamos, carismáticos, ¿no? Sus milagros carismáticos, el carisma, el don de Dios, no, era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Pablo está diciendo, miserable de mí, que estoy en un cuerpo de pecado, que era un ser humano, que hemos heredado una naturaleza débil y pecaminosa, hemos heredado una trayectoria genética corrupta que viene de parte de Adán. Sí, tenemos el Santo Espíritu de Dios, que combate contra esas concupiscencias, el deseo de la carne y el deseo del espíritu, que siempre están en constante lucha. Y a la juventud se le va a presentar también esa lucha de carácter hormonal, esa lucha de carácter sexual. ¿Y cuál debe ser la reacción de esta juventud que espera el éxito? Una reacción de integridad, una reacción tipo José cuando se le presenta tremenda tentación, porque la mujer de Potifar no era una chatarra,
Era una mujer excepcional, una mujer tipo Miss Universo, algo parecido. No era estéticamente cualquier cosa, ni tampoco mucho menos anatómicamente. Seductora, sensual, y ahora que está ahí prácticamente en paños menores, con un perfume terrible y afectando a la humanidad, incentivando el sistema hormonal, porque había reacciones humanas, Juan José, pero más fuerte que esa reacción, más fuerte que esa tentación, fue la integridad grande que había, que se le aplica como un corandeo. El corandeo es un término latino que significa estoy delante de la presencia de Dios. Y entonces lo que ayuda a que al joven que quiere permanecer con integridad, tiene que mantener esa conciencia de que Dios está expectante de cada una de sus actividades. Que Dios está expectando cómo reacciona cuando se presenta la tentación. Y Dios está provocando en su voluntad permisiva esto porque quería expectar en José algo, si era digno de ser escogido como la persona de éxito en el futuro, no solamente en su contexto sociopolítico, sino también eclesial, porque iba a proveer de sustento material para su pueblo. Y está pasando ahora la prueba. Ahora vemos a José en clase y Dios lo somete y lo lleva a la práctica. Y la juventud tiene que ser sometida a la práctica, que tiene que ser tentado sí o sí. Pero la historia bíblica nos da un ejemplo, porque toda la palabra de Dios es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir, a fin de que el joven de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, vemos en José un espíritu de integridad. Entonces, vemos ahí un ingrediente importante que le iba a dar éxito en el futuro. Pero vamos a ver más ingredientes en José, porque son los ingredientes los que iban a preparar, pues, iban a cocinar un futuro exitoso en la sociedad y también en el pueblo de Dios. Vamos ahora con el temor de Dios, ¿no? Que ya lo hemos visto ya. La dignidad, el temor de Dios, ¿no? Como hemos visto. Pero también hay un punto importante que es la dirección del Santo Espíritu del Señor. Es la dirección del Santo Espíritu de Dios. ¿Cómo así fue dirigido por el Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué? Porque hubo un testimonio de Faraón, ¿no? Lo que había observado Faraón. Notemos de que Potifar observó virtud, principios y valores en este joven José. Pero el rey Faraón también observa grandes valores espirituales en José. O sea que ve en él que estaba sometido a una directriz del Santo Espíritu de Dios, que era un joven guiado por el Santo Espíritu. Veamos lo que está diciendo la Biblia en el capítulo 41, verso 38 del Génesis. Dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? En quien esté el Espíritu de Dios. O sea que estaba observando de que era guiado, era direccionado por el Santo Espíritu de Dios. Entonces vemos aquí un requisito importante, un cuarto requisito, un cuarto ingrediente que la juventud debe de asimilar, debe de esculpir en su personalidad para alcanzar el éxito postrero. Hemos visto el buen testimonio, hemos visto la dignidad, hemos visto el temor de Dios y estamos viendo la dirección del Santo Espíritu en José, que son importantes ingredientes que permiten alcanzar los objetivos y los sueños de la juventud. Entonces, aquí vemos algo importante. Entonces, cuando ya vemos que estos cuatro ingredientes están manifestándose en la personalidad del carácter de José, entra un quinto ingrediente importante, que era la sabiduría. ¿Cómo así? El 41:39 de Génesis dice esto. Dice, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber
todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. No he visto hasta ahora un joven con tanto entendimiento, con tanta creatividad, con tanta inventiva, con tanto ingenio, con tanta sapiencia, con tanta inteligencia, con tanta sabiduría. No he visto que el joven tiene que ser, ¿qué cosa? Dar un testimonio de su creatividad, de su inteligencia, de su talento, de su ingenio. Y entonces, ¿cómo reunir esta sabiduría, en la cual estamos describiendo en unos contextos u otros apéndices de la sabiduría, que son el talento, la creatividad, etcétera? ¿Cómo alcanzar esto? ¿Qué fue lo que dijo Salomón? Salomón, en el libro de 1 Reyes, capítulo 3, en el versículo 5-6, encontramos de que Dios se le presenta en sueños en Gabaón y le dice, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón, ni corto ni perezoso, en el verso 9 del 3 de 1 Reyes, le dice, 1 Reyes 3, 9, dice, Señor, dame corazón entendido. Señor, dame creatividad inventiva, ingenio, sabiduría, para poder gobernar, Señor, para poder gobernar, para poder gobernar a este pueblo tan grande. La juventud, ¿qué es lo que tiene que hacer? La juventud tiene que esculpir un principio muy importante. No solamente los 4 que hemos descrito en la persona y carácter de José, sino también alcanzar la sabiduría para poder presentar un testimonio también con sabiduría, para poder ministrar una dignidad e integridad con sabiduría, un temor de Dios con sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Con el temor de Dios el hombre se aparta del pecado, dice Proverbios 16, verso 6. Pero la sabiduría es importante para esto también. Es un complemento maravilloso. Y entonces le está diciendo, Señor, yo no tengo experiencia, Señor. Fíjate, Señor, de que yo todavía no conozco ningún movimiento, no tengo ninguna experiencia jerárquica. Nunca he sido rey, recién me has puesto como rey. Dame pues sabiduría para poder ministrar con excelencia, con competencia, Señor. Necesito, sí, conozco la Torá. Señor, conozco la Tanás. Señor, conozco estas cosas. Mayormente el libro de la Tanás, de la Torá, o sea, los mandamientos de Moisés, el Pentateuco, los 5 mandamientos, la Torá, era conocida por Salomón. No solamente era leída, sino también memorizada. Y Salomón había tenido un conocimiento de la Torá, del Pentateuco, de los 5 primeros libros de Génesis, no solamente su contexto literario, sino también su contexto oral. Había sido instruido en la tradición oral de la Torá, como también en la palabra escrita de la Torá. Era un hombre con mucho entendimiento, con mucho conocimiento, con mucha teología. Pero estaba consciente que no solamente necesitaba el conocimiento de Dios, la palabra, sino también una sabiduría para poder aplicar los aspectos legales de la Torá. Necesitaba sabiduría ¿para qué? Para seguir presentando un testimonio excelente, para mantener una irreprensibilidad con sabiduría. Y entonces se hace importante el que la juventud adquiera y pida a Dios sabiduría. Tito, sí, es en la pila, pues habla de que cualquiera que tenga falta de sabiduría, dice, pidan a Dios y Dios dará abundantemente y sin ningún reproche. Eso lo estamos observando en la palabra de Dios. Y yo quisiera hacer un pequeño comentario en cuanto a esta palabra que encontramos aquí en la petición de nosotros, ¿no? Que cuando uno está, la juventud tiene un deseo de prosperar, tiene que pedirle sabiduría a Dios, como lo encontramos aquí, cuando está diciendo cualquiera que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios y Dios dará, dice, abundantemente y sin ningún reproche. Entonces, cuando la juventud comienza a estar consciente de que tiene una responsabilidad en el día de mañana, entonces tiene que decirle al Señor, Señor, yo te pido que me ayudes. Yo te pido que me des sabiduría. Santiago 1:5 dice lo siguiente. Dice,
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Entonces, para este requisito de éxito, la juventud tiene que procurar obtener sabiduría de parte del Señor, ¿no? Cualquiera que tenga falta de entendimiento, conocimiento, diga, pídale a Dios sabiduría y Dios se encarga de darle. Pero, ¿cómo y cuándo Dios te va a dar sabiduría? Dios da sabiduría cuando primeramente vea el propósito en nuestros corazones. ¿Cuál es el objetivo de nuestra petición? ¿Qué esperamos nosotros cuando Dios nos haya concedido esa sabiduría? ¿Para qué vamos a utilizar la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia y la actividad? ¿Para cosas negativas? ¿Para cosas destructivas? ¿O para cosas positivas y constructivas? Depende de lo que hay en tu corazón, para que Dios pueda darte o otorgarte un bien o un don o una responsabilidad. Recordemos que lo que la Biblia está diciendo en Mateo capítulo 25:15, que Dios da los talentos, los dones, responsabilidades a cada uno conforme a su capacidad. O sea, conforme a tu interior, conforme a tu capacidad intelectual, conforme a tu capacidad moral, íntegra, etc. Y si a Dios le pedimos la juventud, pide sabiduría a Dios, entonces Dios va a preguntar por qué y para qué. Va a comenzar a observar primeramente si tú eres capaz de recepcionar sabiduría. Vas a ver que Dios la quiere, que tú quieres sabiduría para lo bueno o para lo malo, para lo positivo o lo negativo. Entonces, Dios no da los santos a los perros. Él enseñó que no hay que dar perlas a cerdos. Entonces, Dios no puede ser burlado ni engañado. Entonces, la juventud que desea una sabiduría, un incremento de su intelectualidad, ¿no? De sus aspectos cognitivos, para servir mejor a Dios y a la sociedad y a la iglesia. Es ahí donde Dios da. Entonces vemos aquí un quinto ingrediente importante para alcanzar en el futuro el éxito en las áreas sociopolíticas y también en las áreas eclesiales. Ahí viene el éxito. Cuando ya ha reunido estos ingredientes, José, ya habían visto de él el buen testimonio, habían visto de él la dignidad, habían visto el espíritu constructivo, habían visto su integridad, habían visto que había dirección del Santo Espíritu en él, habían visto en él que había sabiduría. Entonces aquí vino el éxito. Hay uno, pero el versículo 40. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa finísima y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Éxito. El éxito. ¿Por qué este joven José alcanzó el éxito? ¿Por qué? ¿Por qué llegó a cumplir los propósitos de Dios? Porque el éxito que José obtuvo en la sociedad egipcia sirvió también para que tuviera éxito en el plan de Dios, pues el plan de Dios consistía en que utilizar a José en el futuro para que cuando venga un tiempo de necesidad, ya José sea un proveedor que pueda sustentar a su pueblo y su pueblo no perezca de hambre. Entonces vemos aquí que José obtiene un éxito, pero el éxito tenía un propósito. Sí, tenía un propósito grande. Y el propósito de Dios para la juventud es que Dios quiere que la juventud sea un canal de bendición en el mundo y en la iglesia. Pero es importante conocer estos ingredientes, ¿no? Que son los ingredientes fundamentales para cocinar un buen éxito en el futuro
en las áreas tanto sociopolíticas como también eclesiales. Bien, amado joven, entonces esta ha sido una pequeña reflexión que espero que te haya tratado de esculpir conciencia de presente para el futuro. Y tu presente tiene que ser un presente en el cual se están presentando unas características positivas en el mundo, donde la gente tiene que ver en ti un buen testimonio, tiene que ver en ti un espíritu constructivo, tiene que ver en ti una dignidad, una integridad, una honestidad, tiene que ver en ti temor de Dios, tiene que haber en ti dirección del Santo Espíritu y tener la sabiduría que viene de parte de Dios para que el éxito te acompañe en el día de mañana. Gracias y que el Señor te bendiga y será hasta otra oportunidad. Gracias.